Mi esposo no gritó, no levantó la voz, no hubo una discusión intensa antes de lo que pasó, y quizá eso fue lo que más me desconcertó. Aquella mañana parecía normal, demasiado normal. Desayunamos en silencio, como tantas otras veces. Comentó que quería revisar una zona del bosque que no visitábamos desde hacía meses. Dijo que sería rápido, que regresaríamos antes del anochecer. Yo no sospeché nada, el camino hacia el bosque era conocido. Primero la carretera de tierra, luego la senda más estrecha entre árboles, y finalmente ese tramo donde la vegetación se cerraba y el sonido del mundo parecía apagarse. El caballo caminaba a nuestro lado, guiado por él. Cuando llegamos a la parte más profunda del bosque, se detuvo. Pensé que era para descansar, pero no parecía cansado, parecía decidido. Sin cambiar el tono de voz, sin mostrar enojo, me pidió que me quedara allí un momento. Yo sonreí con confusión, creyendo que era una broma. No lo era. Sacó una cuerda que solíamos llevar en caso de emergencia, algo común cuando uno se adentra en zonas aisladas. No fue violento, fue metódico. En cuestión de segundos, me ató al tronco de un árbol grueso. La cuerda estaba firme, bien ajustada, lo suficiente para impedir que me moviera con libertad, pero sin causar daño inmediato. Volveré, dijo. Solo eso. No explicó por qué, no dio detalles, no mostró arrepentimiento. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas fue disminuyendo hasta desaparecer. El caballo dudó, giró ligeramente la cabeza hacia mí antes de seguirlo, y entonces el bosque quedó en silencio. Al principio no sentí miedo, sentí incredulidad. Pensé que regresaría en minutos, que aquello era una decisión momentánea, algo que yo no comprendía todavía, pero los minutos se volvieron horas. El sol comenzó a cambiar de posición, la sombra del árbol se movía lentamente sobre el suelo. Intenté aflojar la cuerda, no pude, no era un nudo improvisado. La tarde cayó, la primera noche fue la más larga de mi vida. El bosque, cuando oscurece, no se queda quieto, todo parece moverse, ruidos lejanos, crujidos, insectos invisibles. Yo no dormí. El segundo día llegó con calor y sed, la garganta ardía, los músculos dolían, la incertidumbre comenzaba a reemplazar la incredulidad. El tercer día fue distinto, ya no esperaba explicación, solo resistencia, y fue entonces, cuando el sol comenzaba a descender otra vez, que escuché algo diferente, pasos, lentos, firmes. Levanté la cabeza con dificultad. Entre los árboles apareció una figura conocida, era el caballo, solo, caminaba directamente hacia mí. No parecía perdido, no parecía asustado, se detuvo frente a mí y permaneció quieto. No entendía cómo había regresado, pero algo estaba a punto de cambiar. El caballo se detuvo frente a mí como si nunca se hubiera ido. Durante unos segundos solo lo miré, intentando comprender si lo que veía era real o producto del agotamiento. El sol estaba descendiendo y la luz atravesaba los árboles en franjas doradas que hacían que todo pareciera irreal. Pero él estaba allí, respirando con calma, observándome. Intenté hablar. Mi voz salió apenas como un murmullo. Volviste. El caballo dio un pequeño paso hacia adelante. No era un movimiento brusco, era medido, como si estuviera evaluando la distancia exacta. Yo sentía los brazos rígidos, adormecidos por la presión constante de la cuerda. Cada intento previo por liberarme solo había provocado más cansancio. El animal bajó ligeramente la cabeza, tocó la cuerda con el hocico. Al principio pensé que era un gesto instintivo, una simple curiosidad, pero luego la sujetó con los dientes y tiró. La cuerda se tensó. Yo sentí la presión cambiar en mi muñeca. Soltó, retrocedió medio paso, volvió a tirar. No con violencia, con insistencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una sensación nueva que no había sentido en 3 días. Sí, posibilidad. Intenté mover el brazo al mismo tiempo que él tiraba. La fricción de la cuerda contra la corteza del árbol comenzó a desgastar las fibras. El sonido era leve, pero constante. El caballo soltó, se acomodó en otro ángulo y volvió a tirar. Pequeños hilos comenzaron a soltarse. Yo respiraba rápido, tratando de no marearme.
Sabía que si perdía la conciencia, todo terminaría allí. El caballo repitió el movimiento una y otra vez. Paraba, ajustaba, tiraba. La cuerda estaba diseñada para soportar tensión, pero no fricción repetida contra una superficie áspera. Después de varios intentos, escuché un sonido seco, un pequeño estallido. Parte de la cuerda cedió. Mi brazo derecho quedó más libre. El dolor fue inmediato al recuperar movilidad, pero no importaba. El caballo volvió a posicionarse. Esta vez tiró con más firmeza. La cuerda raspó contra el tronco y otra sección se debilitó. Yo giré el brazo con todo el esfuerzo que me quedaba. Otro estallido. La tensión desapareció de golpe y casi caí hacia adelante. Aún quedaba un lazo suelto, pero ya no estaba completamente inmovilizada. Con dedos temblorosos, trabajé el nudo restante. El caballo permanecía quieto, a pocos centímetros de mí. Finalmente, el último tramo cedió. Caí de rodillas al suelo. Estaba libre, no porque alguien hubiera regresado a cumplir una promesa, sino porque el caballo decidió volver. Me apoyé contra el tronco, respirando con dificultad. El mundo giraba ligeramente, la sed era intensa, el cuerpo estaba agotado, pero ya no estaba atada. El caballo se colocó a mi lado, no intentó alejarse, no mostró agitación, simplemente permaneció allí. Yo sabía que estar libre no significaba estar a salvo. Seguía en medio del bosque, sin agua suficiente, sin fuerzas plenas, pero ahora tenía una oportunidad. Intenté ponerme de pie, utilizando el cuerpo del caballo como apoyo. Él ajustó su postura, manteniéndose firme. Mis piernas temblaban. El bosque seguía igual. Los sonidos no habían cambiado, pero mi percepción sí. Había movimiento, había dirección, y por primera vez desde que él se fue, no me sentía completamente abandonada. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu participación permite que historias como esta sigan siendo compartidas con respeto y profundidad. Yo aún no sabía qué había pasado con mi esposo, no sabía si había intentado regresar, no sabía si me estaba buscando, pero sí sabía una cosa con certeza: si el caballo no hubiera vuelto ese tercer día, esta historia no estaría siendo contada, y lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Cuando la cuerda cayó al suelo, el alivio no llegó de inmediato. Lo primero que sentí fue inestabilidad. 3 días en la misma posición habían convertido mis músculos en algo rígido, casi ajeno a mi propio cuerpo. Intenté sostenerme del tronco, pero las piernas respondían con lentitud, como si no me pertenecieran. El caballo permanecía a mi lado, no se movía con impaciencia, no se alejaba, parecía esperar. Apoyé una mano sobre su cuello para intentar incorporarme. Su cuerpo estaba firme, caliente. La estabilidad que yo no tenía, él la ofrecía sin resistencia. Con esfuerzo, logré ponerme de pie. El mundo se inclinó ligeramente. Cerré los ojos unos segundos hasta que la sensación pasó. Seguía en el bosque, seguía débil, y no tenía idea de cuánto tiempo había pasado exactamente. El sol comenzaba a descender otra vez. La luz entre los árboles era más dorada, más oblicua. La tarde estaba avanzando. No podía quedarme allí. Miré el sendero por donde él se había ido. Las marcas eran sutiles, pero visibles. Ramas apartadas, huellas apenas perceptibles en la tierra. El caballo dio unos pasos hacia esa dirección. Se detuvo, giró la cabeza hacia mí. No podía saber si seguía el rastro de mi esposo o simplemente elegía el camino más transitado, pero necesitaba moverme. Comencé a caminar despacio, apoyándome ocasionalmente en él. Cada paso era una negociación con el dolor. La sed seguía siendo intensa, mi garganta ardía, la cabeza me pesaba. El bosque parecía más silencioso que antes, o quizás yo estaba más atenta. Caminamos durante varios minutos. No sabría decir cuánto. El tiempo en situaciones así pierde su forma habitual. El caballo mantenía un ritmo lento, adecuado a mi estado. No tiraba de mí, no aceleraba, solo avanzaba con constancia. En un momento, se detuvo bruscamente. Sus orejas se movieron. Yo también me quedé quieta. Escuché, al principio nada, luego, muy lejano, un sonido que no pertenecía al bosque. Un motor, débil, pero real.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Eso significaba que la carretera no estaba tan lejos. El caballo volvió a avanzar, desviándose ligeramente del sendero original. Seguimos esa nueva dirección. La vegetación comenzó a hacerse menos densa, la inclinación del terreno cambió, el aire parecía circular con más facilidad. Y entonces la vi, una franja abierta entre los árboles. La carretera de tierra no era la principal, pero era un paso hacia algo más grande. Me detuve en el borde, tratando de recuperar el aliento. El bosque quedaba atrás, pero la historia no. Miré hacia ambos lados. Nadie. El sonido del motor que había escuchado ya no estaba. El caballo permanecía junto a mí. Podía quedarme allí, esperando que alguien pasara, o podía intentar avanzar por la carretera hasta encontrar ayuda. Elegí caminar. El suelo era más firme que en el bosque, pero mis piernas aún temblaban. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente. No podía permitirme otra noche a la intemperie. Después de algunos minutos, divisé algo a lo lejos. Una estructura pequeña, un galpón antiguo al costado del camino. No sabía si estaba en uso, pero era techo, era refugio. El caballo me acompañó hasta allí. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujé con cuidado. El interior estaba vacío, salvo por herramientas viejas y cajas. Me senté en el suelo de madera. El cuerpo parecía colapsar poco a poco, pero mi mente estaba más clara que nunca. Mi esposo había dicho que volvería. No volvió. Había afirmado que me dejaría allí solo un momento. Fueron 3 días. Ahora estaba libre gracias al caballo, no gracias a él. El sonido de otro motor interrumpió mis pensamientos. Esta vez estaba más cerca. Me levanté con dificultad y salí del galpón. Una camioneta se aproximaba. Levanté el brazo. El vehículo redujo la velocidad. Se detuvo. El conductor bajó y me miró con sorpresa evidente. ¿Está bien? Intenté responder. Necesito ayuda. Él no hizo preguntas complicadas en ese momento. Me ofreció agua. Llamó por teléfono. Me ayudó a subir a la camioneta. El caballo fue acomodado también. Cuando el vehículo comenzó a moverse, miré por la ventana. El bosque quedaba atrás, pero sabía que aún faltaba enfrentar algo más difícil que sobrevivir allí. Faltaba enfrentar la verdad, y no sabía qué versión intentaría imponer él cuando volviera a verlo. La ciudad más cercana era pequeña. Cuando la camioneta se detuvo frente al centro de salud, ya no sentía el bosque en el cuerpo, pero sí en la memoria. El conductor me ayudó a bajar y explicó rápidamente que me había encontrado en la carretera. No di todos los detalles de inmediato. Primero necesitaba estabilidad, deshidratación, agotamiento severo, tensión muscular prolongada. Eso fue lo que dijeron después de examinarme. Nada irreversible, pero evidente. Mientras me administraban líquidos y verificaban mis signos vitales, la pregunta regresaba una y otra vez, ¿por qué? No había habido discusión previa, no hubo amenaza, no hubo advertencia. Fue una decisión fría. Horas más tarde, cuando ya podía mantenerme sentada sin mareo, llegó la policía. Mi esposo estaba en la comisaría. Había denunciado que yo me había extraviado en el bosque. Según su relato, me había dejado sentada un momento porque me sentía mal. Dijo que fue a buscar ayuda, que al regresar no me encontró. Afirmó que había pasado horas buscándome. Horas. 3 días no se convierten en horas. Pedí verlo. Cuando entró en la sala, no parecía alterado, tampoco aliviado. Parecía medido. Me dijeron que apareciste, dijo. No preguntó cómo me había soltado. No preguntó cómo llegué a la carretera. Solo confirmó que estaba viva. Yo lo observé. Dijiste que volverías. Volví, respondió sin titubear. Estaba atada. Hizo una pausa breve. No te até. Lo dijo con naturalidad. Sugirió que quizás yo había intentado sostenerme con la cuerda y me enredé. Que mi estado físico pudo haber alterado mi percepción. Era una versión técnicamente posible para alguien que no hubiera estado allí, pero yo recordaba la presión exacta en mis muñecas. Recordaba la tensión calculada del nudo. Recordaba el sonido de la cuerda cediendo bajo los tirones del caballo. La policía escuchaba sin interrumpir. Yo describí el árbol, el punto exacto del sendero, el desgaste en la cuerda. Él sostuvo que cuando regresó no había nadie.
Dijo que el caballo se había soltado mientras buscaba ayuda, que eso demostraba que no tenía intención de abandonarme. Era un relato construido con cuidado, no levantó la voz, no perdió la compostura, no negó de forma agresiva, negó de forma estratégica. Yo entendí algo en ese momento: si el caballo no hubiera regresado, si no hubiera desgastado la cuerda, si no hubiera guiado mis pasos hasta la carretera, solo existiría su versión, no la mía. El interrogatorio continuó, se revisaron horarios, distancias, llamadas, hubo inconsistencias, no graves de inmediato, pero suficientes para generar duda. Esa noche no regresé a casa, me quedé en la ciudad. El caballo fue llevado a una propiedad cercana para resguardarlo. Cuando salí del edificio, el aire era distinto al del bosque, más frío, más urbano, pero la sensación interna no era alivio total, era claridad. No sabía en qué terminaría todo, no sabía si habría consecuencias, pero sí sabía que algo fundamental se había roto, y no era solo una cuerda, era confianza. Mientras me alejaba de la comisaría, lo vi por última vez esa noche. Estaba sentado, mirando hacia el suelo. No parecía derrotado, parecía calculando el siguiente movimiento, y eso me confirmó que la historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, regresamos al bosque. No fue una decisión impulsiva, fue parte del procedimiento. La policía necesitaba verificar el lugar exacto donde yo afirmaba haber estado atada. Yo sabía que la memoria puede volverse frágil cuando se mezcla con el agotamiento, pero también sabía que ese árbol no era una confusión. El camino de regreso fue más corto en vehículo. Cuando descendimos cerca del sendero, sentí algo extraño. El bosque parecía más pequeño de lo que recordaba, tal vez porque ahora lo veía desde la libertad. El caballo también estaba allí, lo habían traído conmigo. Al soltar la guía, dio unos pasos firmes hacia adelante, no dudó, no vaciló, avanzó por el sendero como si lo hubiera recorrido muchas veces. Los agentes intercambiaron miradas discretas. Yo caminé detrás, apoyándome ligeramente en uno de ellos. Después de algunos minutos, lo vi, el árbol, el mismo tronco grueso, la inclinación leve hacia la izquierda, la base ligeramente más oscura por la humedad del suelo. Me detuve, no necesité señalar. El caballo se aproximó directamente al punto exacto donde había estado. Bajó la cabeza, olfateó el suelo. Luego tocó con el hocico el resto de la cuerda que aún colgaba. Uno de los agentes se acercó. La cuerda seguía allí, desgastada en un punto específico. Las fibras abiertas eran visibles. No era una cuerda cortada con herramienta, era una cuerda vencida por fricción repetida. El agente examinó el nudo restante en el tronco. Lo observó con detenimiento. Esto no parece accidental, dijo con calma. Fotografiaron el lugar. Midieron la altura del amarre, revisaron las marcas en el suelo. Había huellas circulares cerca del árbol, no de forcejeo, de movimiento repetido, como si el caballo se hubiera posicionado varias veces en el mismo punto. Yo recordaba cada tirón, cada intento, cada sonido. No necesitaba dramatizarlo, el escenario hablaba por sí mismo. Recogieron la cuerda como evidencia, analizaron el patrón del nudo, compararon con el segmento que aún estaba atado. La conclusión preliminar fue simple: no era un enredo casual, era un amarre deliberado. El detalle que él no había previsto era ese: la física, la fricción, las marcas. No había pensado que el caballo volvería, no había pensado que el desgaste dejaría evidencia, no había pensado que el lugar sería examinado con atención. Regresamos a la ciudad. La atmósfera en la comisaría era distinta, más seria, más concentrada. Cuando colocaron la cuerda sobre la mesa frente a él, su expresión cambió apenas, muy levemente, pero cambió. Le preguntaron si reconocía el nudo. Dijo que no recordaba haberlo hecho. Le preguntaron por qué el caballo habría regresado al punto exacto. Respondió que los animales a veces vuelven a donde estuvieron antes. Le preguntaron por qué el desgaste indicaba tensión repetida desde un ángulo lateral. No respondió de inmediato. El silencio fue más largo esta vez. No fue un colapso, no fue una confesión inmediata, fue una grieta, pequeña,
pero visible. Las inconsistencias comenzaron a acumularse, horarios que no coincidían, distancias mal calculadas, momentos sin explicación clara. Nada por separado era definitivo, pero juntos formaban una imagen difícil de ignorar. Yo observaba, no con rabia, no con deseo de confrontación, sino con una calma que no había tenido antes. Si el caballo no hubiera regresado, esa cuerda no estaría sobre esa mesa. Si no hubiera insistido, no existirían esas marcas. No era una cuestión de discurso, era una cuestión de evidencia, y la evidencia no depende de emociones. Esa tarde, el proceso tomó un rumbo más formal. No hubo gritos, no hubo escenas, solo procedimientos. Cuando salí del edificio, el cielo estaba despejado, el caballo estaba en el patio exterior, tranquilo, como si todo lo ocurrido fuera simplemente parte de un día más. Me acerqué, apoyé la mano sobre su cuello, respiraba con la misma calma que en el bosque. Él no sabía que había cambiado el curso de la historia, no sabía que había alterado una versión cuidadosamente construida, solo había vuelto, y había tirado de la cuerda. A veces, lo inesperado no es un gran gesto heroico, es una acción repetida hasta que algo cede, y en este caso, se dio algo más que la cuerda, se dio la versión que intentaba imponerse. La investigación no se resolvió de un día para otro, nada fue inmediato, nada fue espectacular. Todo avanzó con la lentitud propia de los procesos que dependen de documentos, informes y declaraciones formales. La cuerda fue analizada por un perito. El informe confirmó algo sencillo pero contundente: el nudo no correspondía a un enredo accidental. Estaba hecho con técnica básica de sujeción firme, utilizada comúnmente para inmovilizar objetos o animales. Además, el desgaste mostraba fricción lateral repetida. Eso coincidía con mi relato, y con el comportamiento del caballo. Mi esposo fue citado nuevamente. Esta vez no pudo mantener la misma seguridad inicial. Intentó reformular su versión. Dijo que quizá había ajustado la cuerda para que yo no cayera si me mareaba. Dijo que no recordaba exactamente cómo había quedado el nudo. Dijo que pudo haberse apretado con el peso del cuerpo. Cada explicación parecía diseñada para no admitir intención directa, pero el problema ya no era solo el nudo, era el tiempo. 3 días, la distancia entre el bosque y la ciudad, las horas registradas en su teléfono, las contradicciones en sus declaraciones. Nada por separado era una confesión, pero juntos formaban un patrón, y los patrones no se ignoran. El proceso legal tomó meses. Durante ese tiempo no regresé a la casa que compartíamos. No fue una orden judicial, fue una decisión personal. Había algo que ya no podía recomponerse. No era solo el hecho físico de haber estado atada, era el hecho de que él negó lo ocurrido con absoluta serenidad. La serenidad fue lo más inquietante. Nunca gritó, nunca se descontroló, nunca mostró arrepentimiento visible, solo ajustaba la versión, como si todo fuera una estrategia. La resolución final no fue dramática, no hubo cámaras, no hubo titulares, hubo responsabilidad. El tribunal determinó que existía evidencia suficiente para confirmar conducta deliberada. No entraré en detalles técnicos, pero sí puedo decir que la verdad dejó de depender únicamente de mi palabra. Eso fue lo que cambió todo. El caballo permaneció conmigo durante todo ese tiempo. Lo trasladé a una propiedad cercana donde podía cuidarlo personalmente. Cada vez que me acercaba, recordaba el tercer día, el momento en que regresó, el sonido seco de la cuerda cediendo. Si él no hubiera vuelto, probablemente mi historia habría terminado en el bosque, o peor aún, habría sido contada únicamente desde la versión de quien la había construido a su favor. Pero volvió, y ese regreso fue suficiente para alterar el curso completo de los hechos. Con el paso de los meses, mi salud se estabilizó completamente, recuperé fuerza, recuperé claridad. Lo que no regresó fue la confianza. Esa no vuelve como un caballo que decide regresar por instinto. Esa se rompe en silencio. Un día volví al bosque, no por obligación, no por nostalgia, sino por cierre. La árbol seguía allí, sin dramatismo, sin memoria visible, las marcas casi imperceptibles. El bosque no guarda historias humanas, simplemente continúa.
Yo me detuve unos segundos frente al tronco. No sentí miedo, no sentí rabia, sentí distancia. Era un lugar que había marcado una parte de mi vida, pero ya no tenía poder sobre mí. El caballo caminaba a mi lado, tranquilo, indiferente a la complejidad humana. Él no entendía investigaciones, ni tribunales, ni versiones contradictorias. Solo había percibido una situación concreta. Yo estaba inmóvil, y decidió regresar. A veces, las consecuencias no llegan en forma de grandes discursos, llegan en forma de evidencia, y la evidencia, cuando existe, habla por sí misma. El proceso terminó sin espectáculo, no hubo escenas dramáticas ni palabras grandilocuentes. La resolución llegó en un documento formal, leído en una sala sobria, con tono neutro y sin emociones visibles. Responsabilidad confirmada. Eso fue todo. No sentí triunfo, no sentí alivio inmediato, sentí algo más sencillo: estabilidad. La verdad ya no dependía únicamente de mi memoria, estaba respaldada por hechos, por registros, por análisis técnicos. Eso cambiaba el peso de la historia. Después de la resolución, cada uno siguió su camino. Yo no regresé a la casa que habíamos compartido. No fue una decisión impulsiva ni cargada de rabia. Fue una conclusión lógica. Hay lugares que dejan de ser habitables cuando la confianza desaparece. El caballo permaneció conmigo. Se convirtió en parte esencial de mi rutina diaria, no como símbolo, no como recuerdo constante del bosque, sino como presencia concreta, silenciosa, estable. A veces lo observaba en el campo, moviéndose con la misma calma que había mostrado aquel tercer día, y volvía a pensar en ese momento, no en la atadura, no en el abandono, sino en el regreso, porque lo que cambió la historia no fue la traición, fue el retorno. El bosque sigue allí, las personas que viven cerca lo atraviesan sin saber lo que ocurrió en ese punto específico. La vida no se detuvo para nadie, el viento sigue moviendo las hojas, los insectos siguen su ciclo. La luz atraviesa los árboles cada tarde de la misma manera. El mundo no guarda rencor, solo continúa. Yo regresé una última vez, meses después, no por necesidad, no por miedo, sino por decisión propia. Caminé hasta el árbol, la cuerda ya no estaba, las marcas eran casi invisibles. Me quedé unos segundos en silencio, no había tensión en mi cuerpo, no había temblor. Solo recuerdo y distancia. Entendí algo muy claro en ese momento: algunas decisiones cambian destinos, pero a veces, lo que verdaderamente transforma una historia es un gesto inesperado. El caballo no sabía lo que estaba haciendo en términos humanos, no entendía versiones, ni estrategias, ni consecuencias legales. Solo percibió que yo no me movía, y regresó, insistió, tiró de la cuerda hasta que cedió. Después caminó a mi lado hasta la carretera, y ese gesto fue suficiente para desmontar una narrativa cuidadosamente construida. No todas las historias se resuelven así, no todas las versiones encuentran evidencia, pero en este caso, ocurrió. Hoy, cuando recuerdo todo, no lo hago con dramatismo, lo recuerdo con claridad. Porque sobrevivir no fue el final fue recuperar el control de mi propia historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu participación permite que historias reales sigan siendo contadas con respeto, profundidad y responsabilidad. Algunas personas se van, algunas promesas no se cumplen, pero a veces, lo que regresa cambia todo, y él regresó,